SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy chequeamos a la vivienda en la UCI. La vivienda entra en segunda fase de su plan de choque. La derecha es quien está alimentando a la extrema derecha en nuestro país. Si existe un problema de vivienda, no se puede dar respuesta en forma de bulos, de alarmas o de miedo. Hay que poner soluciones que te traigan un techo. Y eso es lo que hace este gobierno. Y lo que no puede ser es que nosotros pongamos instrumentos. Me da igual la ley de vivienda que está consiguiendo hacer bajar el precio del alquiler donde se aplica. Y aquí, por dar una zancadilla al gobierno, decidimos que no la aplicamos y sigue subiendo el alquiler. Hoy el gobierno ha presentado así el tratamiento de choque a la vivienda. Hoy ese tratamiento entra en fase 2. Hasta ahora habíamos tenido la vivienda en la UCI y hasta ahora lo que se había intentado era fundamentalmente una cosa, un torniquete para evitar la sangría de precios que teníamos. Aquel torniquete fue la ley de zonas tensionadas y lo que intentaba era literalmente eso. Parar, bloquear la hemorragia, ponía límites a las subidas de precios del alquiler, intentaba frenar la especulación. Ese torniquete, ese freno a la hemorragia, ese bloqueo a los precios debía servir para construir nueva vivienda, para bombear nueva sangre. Pero este torniquete parece haber fracasado porque las autonomías del PP se han negado en su enorme mayoría a aplicarlo, fundamentalmente y sobre todo Madrid. No pienso pactar, y mucho menos aplicar, la ley que ustedes han pactado con Bildu, que está hundiendo la oferta en todas las ciudades donde se está aplicando, también en otros países. Así que hoy el gobierno mete la vivienda en segunda fase de tratamiento. Hoy entra en plan de choque. La única que ha aplicado esa reforma es Cataluña y esa segunda fase es la de construcción. Aplicado el torniquete, empieza la construcción y reconstrucción de casas. ¿Qué significa esto? 7.100 millones de euros, 7.000 millones aproximadamente, de los cuales 2.800 van a ser para construcción de vivienda nueva, 2.100 para rehabilitación de vivienda de uso residencial. Con muchísima letra pequeña, pero con enormes titulares y enormes cifras. 2.800 millones para construir vivienda. 2.800 millones, el 40% de ese plan, significa que van a construir casas el Estado central y las autonomías. Ojo, y es y. No se va a poder construir esa vivienda si las dos partes no aportan. El Estado va a dar el 60% de esos fondos, pero las autonomías van a tener que aportar el otro 40%. Todo para que sean casas de protección, todas viviendas públicas y todas permanentes. Queremos que todos sigamos en ese esfuerzo porque necesitamos muchos recursos para hacer las viviendas y las casas que necesita nuestro país. Por tanto, planteamos también un esfuerzo coherente con el reparto competencial que indica la Constitución española, un 60% el Estado absolutamente implicado y un 40% las comunidades autónomas que tienen esa competencia. Esta segunda fase hospitalaria, esta segunda fase en el tratamiento implica, por tanto, 2.800 millones para construir casas y añade otros 2.100 más para rehabilitar casas. Y de nuevo con asterisco. Rehabilitar casas siempre que sean para uso residencial. No para especular en mercado, no para sacarlas a la venta, sino para seguir viviendo en ellas. ¿Qué se está buscando? Se está buscando inundar el mercado de casas, aumentar la oferta para que bajen los precios, para que con la enorme demanda que tengamos, a mayor oferta haya menor precio. El Ejecutivo pone 3 requisitos y son 3 condiciones que está marcando. Primero, blindar el parque público de vivienda. Las casas que se hagan, las casas de protección, las casas de parque protegido, lo van a ser de por vida. No podrán venderse después a precio libre. Segundo, han de ser cofinanciadas. El Estado no pone dinero si la autonomía no pone su parte. Y tercero, con un requisito de transparencia. Todo va a tener que hacerse en un registro con fianzas de alquiler obligatorio. Todo para implicar a unas autonomías que, en el caso de muchas de las del PP, hasta ahora han estado sorteando el torniquete. Esta segunda fase, la de la construcción, no va a ser sorteable. Eso es lo que intenta el gobierno, eso es lo que los propios sindicatos Unai Sordo están señalando.
Y no puede ser que las comunidades autónomas en nuestro país se estén especializando en decir que ante los problemas la culpa fue del cha-cha-cha, la culpa fue de Pedro Sánchez o la culpa fue de no se sabe quién, para no asumir, como digo, sus responsabilidades. Así que lo que tenemos hoy es este segundo elemento y esta segunda fase. Haber consolidado que ese esfuerzo, gracias a la inversión de lo público, se esté traduciendo en una mayor construcción de vivienda protegida. Solo en el último año un 60% más de vivienda protegida frente a un 13% de vivienda libre, con un dato importante de Eurostat que implica que nuestro país es el país donde más creció la construcción en el último año, que tiene que ver mucho con el crecimiento económico. Todo este es el nuevo sistema y la nueva etapa hospitalaria. Todo esto incluye una especie de suplemento vitamínico. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Porque a todo esto, construcción de viviendas, se le va a añadir esto, una vitamina especial, ayudas para que los jóvenes puedan acceder a casas, ayudas para quienes hasta ahora habían quedado fuera del alquiler. Jóvenes, ¿cómo van a funcionar? ¿En qué consisten esas ayudas? Bueno, pues la primera es una nueva línea de ayudas de hasta 30.000 euros por beneficiario que va a estar acotada en función de la renta, ese límite está todavía por definir, y también de la edad. Sí sabemos ya que solo van a poder acceder a esta ayuda los menores de 35 años. Es una ayuda de alquiler con derecho a compra, una ayuda temporal que se va a ir repartiendo a lo largo de los meses para ayudar al inquilino a pagar su alquiler hasta que llegará un momento en el que podrá decidir si comprar a un precio más barato o no hacerlo. En todo caso, Javier, si finalmente no compra o incluso si compra y luego vende, la idea del gobierno es blindar la vivienda pública, es decir, en ningún caso va a volver a manos privadas, sino que esas viviendas van a formar siempre parte del parque público. El presidente del gobierno lo anunciaba así, 30.000 euros que quedarán, primero, ayuda al alquiler y segundo, podrán ejecutarse para opción a compra. El Gobierno va a poner en marcha 3 nuevas medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes. La primera, vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola. Ayuda de alquiler con opción a compra para los jóvenes de casi 30.000 euros. La segunda ayuda que el Ejecutivo aplica, este segundo suplemento vitamínico, es el de apoyar a quienes se vayan a la España despoblada. Vamos a crear nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural. Esto es también luchar contra la despoblación. ¿Y esto, Anzola, en qué consiste? ¿Qué significa? Bueno, pues son también ayudas destinadas a los jóvenes menores de 35 años, en este caso para comprar vivienda, lo decías, en el mundo rural. Aunque el Gobierno no ha dado a conocer de momento cómo la va a articular, sí sabemos dos cosas. Primero, que son ayudas de hasta 10.800 euros y segundo, que esa cantidad nunca podrá ser superior al 20% del precio final de la casa. Además, para recibirla habrá que comprar una casa, una vivienda, un piso en pueblos de menos de 10.000 habitantes. Esto es lo que tenemos. El Ejecutivo está de nuevo jugando a un tratamiento distinto. Bloqueados los precios e intentada esa situación de control, ahora se plantea esto, un suplemento, un bombeo de ayudas. Con novedades en esta ocasión. Cada vez que se han dado ayudas al alquiler o ayudas a la compra, lo que se leía es, esto en realidad son ayudas al promotor. Si un joven tiene 30.000 euros extra, el promotor sube 30.000 euros el precio y al final lo que iba a ser para el joven se acaba yendo al precio del alquiler. Esta vez no va a ser así, porque el promotor de esas viviendas sociales, públicas, protegidas, es el propio Estado, es el ayuntamiento o es la empresa pública de fabricación o construcción de empresas. Así que no va a haber subida de precio porque los dos lados, quien da el dinero y quien lo recibe, los dos lados son el mismo. Y no se saca esto al mercado libre. Quien compra una vivienda protegida sigue en vivienda protegida el resto de su vida. Puede venderse esa casa, sí, pero no se va a vender a precios de mercado libre, sino a precios tasados fijados cuando uno compra. Así que los problemas de salida que hasta ahora estas ayudas planteaban parecen haber sido parcheados así.
es un esfuerzo evidente por impulsar una VPO que lleva en crisis desde tiempos de Felipe González. Como todos somos conscientes de que existe un problema importante desde el punto de vista social, como es el problema de la vivienda, hemos intentado ir avanzando en un trabajo riguroso. Felipe González y los años del primer gobierno socialista vieron cómo se construían 114.000 viviendas públicas, 114.000 al año. Trata de abaratar los costes, aumentando la oferta. Pero a medida que la vivienda fue supliendo y surtiendo las necesidades de la población, a medida que aquello iba pasando, la VPO iba convirtiéndose en vivienda libre e iba saliendo al mercado hasta el punto de que en los años de Aznar... Conviene recordar simplemente que hay competencias que no son del gobierno. Y como no son del gobierno, o se hace un buen acuerdo para intentar aumentar las ofertas de suelo disponible. De las 114.000 viviendas que se construían, pasamos a construir 40.000, una tercera parte, con una pérdida, primero porque se construía menos y segundo porque todas aquellas VPOs viejas habían caducado y se convertían en viviendas libres. Así fue menguando y menguando y menguando hasta tiempos del propio Zapatero. Medidas en el ámbito de la vivienda, porque promoveremos la edificación de 1,5 millones de viviendas protegidas en los próximos 10 años. 600.000 de ellas, un 40% viviendas protegidas en alquiler. Cuando la vivienda de protección oficial subió un ligero repunte, pero vio cómo volvía a caer y volvía a caer. En los últimos años, esa VPO, esa vivienda de protección oficial, esa vivienda protegida, tiene niveles de construcción de 6.000 viviendas al año. Insisto, desde las 114.000 anuales a las 6.000 actuales. Este ha sido el drama. No solamente se construye menos, sino que lo que se construye se ha ido vendiendo en mercado y convirtiendo en producto de especulación. Ahora tenemos un nuevo plan de cuidados intensivos, un nuevo plan de choque, un nuevo plan en fase 2 de construcción y además una especie de antivirus. Lo que pasa es que detrás de la proliferación de pisos turísticos ilegales, pues hay un poderosísimo negocio, fondos buitres internacionales, grandes fondos de inversión que han encontrado aquí un filón que se hace a costa del derecho a la vivienda de las familias. Ese virus se llama Airbnb, se llama Booking, ese virus se llama alquiler vacacional. Mucho del alquiler, mucha de la vivienda está saliendo del mercado para alquilarse por días. Y el gobierno, Pablo, lo que aplica es un plan para que todo ese alquiler vacacional, o al menos una parte, vaya revirtiendo, literalmente denegando algunos de los registros obligatorios ahora. Sí, de hecho, el último movimiento del gobierno ha sido obligar a las plataformas a retirar hasta 53.000 pisos vacacionales que tendrán ahora que dejar de ofertarse online. Esos son alquileres turísticos sin licencia que no podrán volver a solicitarla, así que esos pisos o se van a quedar vacíos o se van a vender o se van a destinar al alquiler residencial. En la práctica, esos 53.000 pisos significan que en torno a 1 de cada 7 alquileres turísticos que ahora mismo hay anunciados en las plataformas, según los datos oficiales del INE, son ilegales. 1 de cada 7, por tanto, se van a tener que retirar. ¿Y qué mapa dibujan estos pisos identificados por el gobierno? Bueno, pues es llamativo como solo 5 regiones concentran casi la mitad de todos esos alquileres irregulares. Son Canarias, la provincia de Málaga, con más de 8.000 cada uno, y también Alicante, Girona y Cádiz. Hay que recordar que publicitar los anuncios de esos pisos turísticos con este código estatal es obligatorio desde el 1 de julio. De momento, más de 260.000 han solicitado esa licencia estatal obligatoria, de los que el 20% han recibido un no por estar incumpliendo la ley y, por tanto, van a tener ahora que salir de ese mercado vacacional. Así que lo que se intenta es frenar ese mercado de Airbnb también con un argumento social. Se está convirtiendo en factor de desigualdad. La educación, el ascensor social por excelencia, funciona, pero la vivienda lo está rompiendo, hasta el punto de que chicas como Marías de León, un 13 sobre 14 en selectividad, no pueden estudiar donde quieren porque han cumplido su parte del contrato, tienen la nota que se les exige, sí, pero la sociedad les falla en la otra parte, la de la vivienda. Yo tuve muy buena nota en selectividad y cuando me puse a mirar en ciudades así más grandes como Madrid y que también tenían otras
carreras que me encantaban, como puede ser periodismo o incluso psicología, pues me encontré con que no podría ni costearme una residencia, por muy pequeña que fuera la habitación, ni tampoco un piso compartido, porque los costes se salían mucho del presupuesto, incluso teniendo en cuenta que yo tengo la beca del ministerio y que por familia numerosa especial y tal, me toca bastante cantidad. Y de todas maneras era imposible costearse el vivir fuera. Este es, si nos permiten que estiremos la metáfora, todo el nuevo plan. Se aplicó ese torniquete, se intentó frenar el precio con la ley de zonas tensionadas. Ahora se mete a la vivienda en fase 2, en plan de choque, en reconstrucción y en construcción de vivienda. Y se aplican suplementos vitamínicos, se aplican ayudas a jóvenes, a zonas rurales y se aplican antivirus, se intenta limitar Airbnb. Esta es la fotografía, este es el nuevo plan que acaba de diseñar el gobierno. Jorge Galindo, director adjunto de SADECPOL, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Después de todo este paisaje, solo hay una pregunta de diagnóstico médico. ¿Esto funciona? ¿Esto puede funcionar? Yo creo que falta más. Yo creo que falta un elemento central que todavía no tenemos y que es imprescindible y que parte de la pregunta de por qué si el incentivo es tan grande para movilizar vivienda, el incentivo de mercado, ¿por qué no se está construyendo más? Y la respuesta está, para mí, en parte en que no es lo suficientemente fácil construir los segmentos baratos del mercado en España. Y hay que hacerlo más fácil. Hay que echar un vistazo a nuestra regulación a nivel autonómico, local y estatal y ver qué falta o qué sobra, más bien, para que se pueda construir más también y sobre todo en el mercado privado. La reconstrucción cambia y sobre todo cambia la vivienda protegida, a partir de ahora permanente. Esto garantiza el día de pasado mañana un parque de vivienda de protección pública, un parque oficial suficiente. Yo creo que lo va a garantizar, más que el modelo específico, que efectivamente debería ser para corregir, digamos, un error, para mí un error histórico, que tenía su motivación también, ¿no? Las últimas décadas, porque esto ni siquiera va de colores políticos, que es la vivienda de protección oficial, que luego, como bien estabas contando antes, pasa a manos privadas, ¿no? La motivación detrás de esto era crear una sociedad de propietarios y una riqueza, un patrimonio con base en la vivienda. Para corregir esto y compensarlo, para compensar el hecho de que solo tenemos 330.000 viviendas de alquiler social, que es un porcentaje irrisorio en comparación con nuestros socios europeos, pues efectivamente está muy bien mantener modelos de protección permanente, pero lo importante, Javier, es hacer esas viviendas, es que se construyan, ¿no? A mí lo que me gustaría ver es pasar de los anuncios a la entrega de llaves. Efectivamente, un modelo de protección permanente y mejor si es alquiler social, y podemos explicar por qué me parece mejor, me parece una buena idea, pero yo lo que quiero es que el contador empiece a sumar. Dicho todo esto, nos queda la metáfora que estamos diciendo, la de el antivirus. Se está limitando Airbnb. ¿Este límite es suficiente o el virus del alquiler vacacional, que está disparando precios, es algo que puede todavía infectar a la economía, a la vivienda? Yo lo que creo es que las plataformas, yo no las vería exactamente como un virus. Sinceramente, para mí deberíamos verlas como una ventaja. O sea, el hecho de que toda la oferta quiera estar concentrada en el mismo sitio hace, de hecho, más fácil introducir políticas como las que, digamos, se están planteando y se están haciendo en coordinación con las plataformas, ¿no? Y como otras que yo creo que serían incluso, digamos, más eficaces. Yo pensaría en colaboración con las plataformas en impuestos enfocados en las zonas saturadas, ¿no? Allá donde consideramos que el cambio del incremento de alquiler vacacional es demasiado grande en los últimos años y está detrayendo del mercado residencial, pues pensemos en impuestos que incorporen este coste social. Pero aún así, Javier, voy a volver a mi primer punto. No podemos pensar solo en términos de suma cero. Hace falta movilizar vivienda nueva, tanto pública como privada, para todos los hogares que se quieren crear, los que se van a crear y los que, muy importante, como en el caso de María, no se están creando. Claro. 7.000 millones, esta es mi última cuestión, es lo que se aporta ahora. El gobierno dice esto triplica el esfuerzo que se había hecho hasta ahora. ¿Insuficiente? Bueno, es más de lo que se había hecho hasta ahora, sin duda alguna. A mí sí que me parece importante que la mayor parte de estos recursos, a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, con los recursos que hemos recibido para vivienda de los fondos Next Gen, se dediquen a movilizar nueva vivienda.
protegida, nueva vivienda pública. Yo creo que eso es más importante que el alquiler, que la rehabilitación, es más importante que otras cuestiones, porque al final nos faltan viviendas donde la gente quiere vivir, y esto tiene que resolverse tanto por parte del mercado como por parte del Estado. Entonces, bien que esté ese dinero, pero sobre todo que se destine a la movilización de nueva oferta. Pues es Adripol. Jorge Galindo, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Le mando un abrazo, cuídese. Igualmente, gracias. Hoy esta es la zona de UCI en la que tenemos a la vivienda. Hoy todo el plan y hoy estos los afectados, porque la vivienda se está convirtiendo efectivamente en factor de diferencia social, rompiendo el ascensor y dejando atrás a los jóvenes. Y pagamos dependiendo de la habitación, pero alrededor, como si fuese cada una lo mismo, sería alrededor de 750 cada una. Pero 700. Sí que es verdad que hemos tenido una suerte que ni nos la creemos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.